Muy bien, ahora sí, ya hemos saludado a todos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por la luz. Gracias, Señor, porque encontramos luz en tu luz. Gracias porque el Espíritu Santo es el Maestro. Él nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a dar incremento, luz, entendimiento, mayor sabiduría y guianza. Así que vamos a estar atentos porque es tu palabra que fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Cada uno con la suya. ¿Dónde está la tuya? Podemos sentarnos, cada uno con la suya, con su Biblia, sea digital o impreso. Muy bien, vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y saludamos y agradecemos. Realmente yo tengo un corazón agradecido con mi esposa, a nuestro pastor Israel, a su esposa, ya que nos han sentido de lujo, estoy buscando otra palabra, cool, ya, y yo lo considero mis amigos. Ya, ellos se han portado súper bien. ¿Ya? Bueno, Dios es bueno, no, la verdad no lo conocíamos solamente por foto, aunque la foto se veía como la mitad. Pero lo importante es el corazón. Amén. Muy bien. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Efesios capítulo, tenemos aquí la Nueva Versión Internacional, también la Reina Valera. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No sé si lo tiene, en vez de la Nueva Versión Internacional, ahí lo tiene. Es NTV, la Nueva Traducción Viviente. Desde el verso 14 dice de la siguiente manera. Pero antes de leerlo, quiero hacer una introducción muy importante. No lo lean todavía, vamos a leerlo. Hace más de 10.000 años atrás, 10.000 años atrás, existía lo que se llama el trueque. No existía la moneda, no existía el billete para comprar o vender, no existía solamente lo que se llama trueque. Así que si yo tenía, estamos hablando de 10.000 años antes, que lo que había agricultura y ganadería. Amén. Así que si yo tenía un exceso de papas, no voy a estar viviendo comiendo solamente papas. Pero quizás otra persona tenía, de seguro tenía otra persona tomates y tenía exceso de tomates, y el otro tenía de repente camote o yuca. Entonces se intercambiaba. Eso se llamaba el trueque. Había intercambio de alimentos. No existía la moneda, no existía el billete, pero existía el trueque. Incluso se podía intercambiar servicios. Yo necesitaba que alguien me construya una mesa, había carpintero, de hecho, una mesa, y yo le intercambiaba con papas, le pagaba con papas. Eso era aceptable, no había monedas, no había billetes. Así que había intercambio, eso se llama trueque. Yo le daba un favor, papas, y él me regresaba con otro favor. Y esa es la palabra que se usa, favor. Aunque realmente esa palabra está mal usada. Porque cuando hablamos del amor de Dios, la palabra favor significa favor inmerecido. Significa que alguien te hace un favor incondicional, no esperando nada de regreso. Pero durante muchísimos años se ha practicado el trueque. Y cuando ya llegó la moneda o el billete, el trueque continuó. Solamente ahora intercambiamos papas por monedas o papas por billetes. Amén. Sigue siendo un trueque. Amén. Entonces, yo doy papas o alguien me da papas y yo a cambio de eso le doy monedas o le doy billetes. Y eso, tantos años el hombre
ha estado viviendo de esa manera, con este trueque, aunque cambió a monedas y billetes, sigue siendo trueque, tantos años, que eso ha ido al inconsciente de la persona. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando ya el hombre se acerca a Dios, sigue pensando en el trueque. Sigue pensando que para que yo le dé algo, el hombre tiene que darle algo a cambio. ¿Cuándo me están entendiendo? Vuelvo a repetir. El trueque ha estado funcionando tantos años que ha entrado en el hábito, en el inconsciente del hombre, que luego cuando el hombre se acerca a Dios, él piense también que con Dios hay que hacer un trueque. Dios no me va a dar esto si yo no lo doy aquello. Dios no me va a dar aquello si yo no le doy a cambio eso. ¿Me dejo entender? Por eso que al hombre, cuando viene a Cristo Jesús, le cuesta creer que es gratuito. Le cuesta creer que Dios lo va a bendecir incondicionalmente o gratuitamente. Le cuesta. Es más, cuando alguien viene y te ofrece algo gratis, tú ya estás pensando, ¿dónde está la letra chica? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el engaño? Porque en esta vida todo se paga. Nadie te da gratis. Por eso, vuelvo a repetir, en cambio, cuando ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos cuesta, al hombre le cuesta creer que Dios te va a dar algo gratis. Y siempre está pensando en el trueque. Bueno, si Dios me va a ayudar con un trabajo, si Dios me va a prosperar, si Dios me va a sanar de alguna enfermedad específica, yo tengo que hacer algo. Y ahí es donde existe el hermano que comienza a orar y le dice, Señor, si tú me sanas, yo te prometo que voy a ir todos los domingos a la iglesia y no me va a faltar ninguno. O te prometo que voy a servir. Yo no estoy diciendo que no debemos congregar. Yo no estoy diciendo que no debemos servir. Pero congregarte y servir con esa motivación es incorrecta. Y muchísimos hermanos lo hacen. Señor, si tú me sanas, si tú me das un trabajo, si me sale este papel, si resuelvo este problema, si se convierte en mi suegra, te prometo que voy a servir a la iglesia. Hay que servir a la iglesia, pero hacerlo para que Dios me dé algo, eso se llama trueque. Eso no se llama el amor de Dios. Y muchísima gente piensa todavía que el amor de Dios es el amor trueque. No se dan cuenta que están calificando el amor como un amor trueque. Que Dios no es capaz de darte algo gratis. De tal manera que tú en tu oración ya estás proponiéndote cosas. Y lo voy a decir, aunque muchos se enojen, no me importa, pero es la verdad. No sean engañados. No importa si el programa es internacional, mundial, no importa si el pastor tiene 1 millón de miembros en su iglesia, pero pastor, es que el programa es de una iglesia de 1 millón de miembros, no importa. Si no está en la palabra de Dios es mentira. Ustedes saben que en la iglesia hay programas que te enseñan el trueque. Ven, amado hermano, a hacer pacto. Ya lo dije. Ven a hacer aquí pacto. Aquí está la mesa. Ven aquí. Deje su dinero y Dios le va a sanar. Dios va a salvar a su suegra, a su suegro, a su yerno. Hay programas, amén, no voy a decir los nombres, ustedes ya lo saben, ¿no? Le están pidiendo dinero a través de la cochinada del pacto. Porque es una cochinada, ya le dije, es cacú. Entonces vienen y dicen, vengan, traigan su dinero, ¿me entiendes? Entonces, yo he escuchado, yo lo he escuchado muy clarito. Venga, de su ofrenda, de su dinero, y haga un pacto con Dios. Si usted tiene personas que no son salvos, coloque ahí en su papelito el nombre, el apellido y deje ahí sus dólares, entonces Dios lo va a salvar. O sea que usted está comprando la salvación de su hijo.
está comprando la salvación. O la sanidad. ¿Me dejo entender? Yo le voy a demostrar en la palabra de Dios que eso es cacú. Eso no es cierto. Amén. Yo sé que la televisión necesita fondos, pero ¿por qué no le creen a Dios? En vez de estar engañando a la gente, porque es un engaño. Ahora, yo no digo que ellos lo hagan a propósito, no lo sé. Vamos a pensar lo bueno, lo puro y lo amable. Yo pienso que lo hacen por ignorantes. Amén. Porque solamente, primeramente, la Biblia enseña que cuando Dios ha hecho un pacto con el hombre, es Dios el que lo ha hecho, es Dios el que lo ha iniciado. No es el hombre proponiéndole a Dios un pacto, es Dios proponiéndole al hombre un pacto. Jamás es el hombre proponiéndole pacto a Dios, sino Dios proponiéndole al hombre pacto. Y el único pacto que Dios terminó y dijo, consumado es, y lo hemos enseñado, ya se terminó, ya no hay más pacto. Este es la firme, la dura y la legal. Es el pacto con nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto. Amén. Él derramó su sangre por nosotros y ya todo está terminado. Amén. Efesios capítulo 3, desde el verso 14 dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. El apóstol Pablo va a orar por la iglesia y elevo una oración al Padre. Verso 15, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Verso 16, piden oración. Está orando por la iglesia de Efesios. Piden oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, nunca se acaba, inagotable recursos, lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Esa es la nueva traducción viviente. Verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confiemos en Él. Echarán raíces profundas. ¿Dónde debemos echar nuestras raíces? Echarán raíces, dice, profundas, deben ser profundas, en el amor de Dios. Para que sean profundas significa que tenemos que estudiar la palabra de Dios, estudiarlo, escucharlo una vez y otra 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 vez. Y continúa. Punto. Amén. Y se echarán raíces profundas. ¿Dónde deben estar nuestras raíces? En el amor de Dios. Y ellas, ¿quiénes son ellas? Las suegras. No. Y ellas, las raíces, contexto, hay que leer el contexto, está hablando de raíces. Y ellas, las raíces, los mantendrán fuertes. ¿Qué es lo que no va a mantener fuertes? Nuestras raíces profundas. ¿Por qué? Porque nuestras raíces profundas van a estar fundamentados ¿dónde? En el amor de Dios. Si usted quiere ser fuerte, entonces usted debe tener raíces profundas en el amor de Dios. Entonces significa que necesitamos conocer el amor de Dios. Pero el verdadero amor de Dios no es el amor trueque que la mayoría de los hermanos conocen. ¿Se está entendiendo ahora? Para ser personas fuertes en Dios, necesitamos echar nuestras raíces. Nuestras raíces deben ser profundas y deben estar arraigadas en el amor de Dios. En el amor de Dios, que es inagotable, que es incondicional. No en un amor trueque. Amén. El amor trueque no existe. No es amor eso. Eso se llama comercio. Yo te doy algo y tú me das a cambio algo. Eso no es amor. Eso es compra y venta. Eso es comercio. Ni siquiera puedo llamarlo un favor. Oiga, hermano, hazme un favor. Un favor significa que yo le estoy diciendo, hazme un favor, tráeme un vaso de agua. No significa que le estoy diciendo, mira, si tú me traes un vaso de agua, yo después, a cambio, te voy a dar otra cosa. No, pues. Favor significa algo inmerecido. Me hace algo que no merezco. No tiene por qué hacerlo, pero me hace por amor. Y yo no tengo por qué tampoco pagarlo, porque no es trueque, es favor inmerecido.
Entonces para ser fuertes, nuestras raíces tienen que ser profundas y fundamentadas en el amor de Dios. Verso 18. Espero que puedan comprender qué va a pasar si hacemos esto. ¿Qué va a pasar si echamos nuestras raíces profundas en el amor de Dios, que nos va a mantener fuertes espiritualmente? ¿Qué va a pasar? Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Si hacemos esto, entonces vamos a ir comprendiendo que el amor de Dios es muy alto, muy largo, muy ancho y muy profundo. Hay una canción que se canta para los niños, yo lo cantaba porque trabajé con los niños. ¿Cómo es la canción? De Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Qué más? Tan grande. Eso, tan. Muy bien. Entonces, está hablando de eso, está hablando, si hacemos esto, si echamos raíces profundas en el amor de Dios, vamos a ser fuertes y vamos a comenzar a entender, a comprender, usa aquí la palabra, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Verso 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Dice que el amor de Dios es tan grande que nunca vamos a poder decir, ya lo comprendo todo. Ya no voy a venir más a la iglesia porque ya me la sé todo. Tómeme un examen escrito que yo saco un 20. No, el amor de Dios es tan grande que jamás vas a poder decir, ya terminé de comprenderlo todo. Siempre va a haber más. Y eso es lo maravilloso, lo hermoso. Es un barril sin fondo. Es algo maravilloso. Podemos conocer a Dios y mañana también y pasado y crecer y crecer y crecer y crecer y jamás va a llegar el momento en que vamos a decir, bueno, ya terminé de conocer. Ya no hay nada más que conocer de Dios. No es así. Ahí lo dice. El amor de Dios es tan grande. Dice, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. A pesar de eso, Dios quiere que comencemos a comprenderlo, a comprenderlo, a comprender ese amor. Amén. Entonces, ¿qué más vamos a recibir? Ya hemos visto que vamos a ser fortalecidos, fuertes. ¿Qué más? Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Qué va a pasar? Vamos a ser completos con toda la plenitud de Dios y el poder que proviene de Dios. ¿Por qué? Vamos a cambiar de traducción. ¿Por qué? Vamos a leer los PDT. Mira. Entonces, estaremos completos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a pasar a conocer porque eso va a pasar si conocemos cada vez más el amor de Dios. Voy a leerlo en la traducción PDT, palabra de Dios para todos. Si no lo tienen ahí. Ahí está ya. Ah, ya. Vamos a leerlo del verso 17, que bueno, pensar que no estaba ahí. ¿Ya? Verso 17 dice, para que por fe Cristo habite su corazón, y pido que arraigado y cimentado el cimiento de nuestra vida debe estar en su amor. ¿Qué pasó? Verso 17 dice, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Mira, lo dice directamente. ¿Cuál debe ser nuestra raíz? Su amor. No dice la sanidad, no dice la prosperidad. Yo no estoy diciendo que no debemos conocer acerca de la sanidad y prosperidad. Tú al conocer el amor de Dios vas a conocer, obviamente, que Cristo es tu sanador. Tú al conocer el amor de Dios vas a ir conociendo que Él es tu fuente, Él es Jehová tu pastor, nada te faltará, que Él es tu fortalecedor. En el amor de Dios está todo lo demás. Dice entonces, y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así
podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Verso 19. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente, de manera que se llene completamente de todo lo que Dios es. Obvio. De manera que se llene completamente de todo lo que Dios es. Está diciendo, a medida que conocemos el amor de Dios, es a medida que te va llenando de Él. ¿Y en Él hay temor? No. Si te llenas de Él, ¿sabes lo que va a ocurrir? Y vamos a entrar a ese punto. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Tu seguridad, tu confianza va a comenzar a ser fortalecido. Y el temor, los temores van a comenzar a disiparse. Al conocer el amor de Dios, a medida que conoces el amor de Dios, te llenas de Él. Y en Él no hay temor. En Él hay abundancia. En Él hay sanidad. En Él hay prosperidad. En Él hay todo lo bueno, lo puro y lo santo. Y ahí es donde entra la santidad. Y pastor, ¿y la santidad? Ahí entra la santidad. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Así que no necesito, amén, enfocarme en la santidad, sino en el amor de Dios. Al conocer el amor de Dios, voy a conocer todo. Voy a llenarme de Él, de su santidad. Y por lo tanto voy a caminar en santidad. Voy a caminar en sanidad, en prosperidad, en fortaleza. Voy a caminar en amor. En amor. Si a ti se te hacía difícil caminar en amor con alguien, a mí se me hace difícil. Alguien puede pensar, caminar en amor con mi suegra, caminar en amor con mi cuñado, con mi hermano, con mi hermana. Bueno, llénate del amor de Dios. Entonces vas a poder, al conocer, a medida que conoces el amor de Dios, se te va a hacer cada vez más fácil caminar en amor, más fácil caminar en santidad. Vamos a leer el verso 20 que vale la pena. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Vamos a leer otra traducción más y de ahí vamos a pasar a otro verso. Vamos a hablar de la fe. TLA, no sé si lo tienen ahí, traducción de lenguaje actual. ¿Hay? Ajá, ahí está. TLA. Y vamos al verso 19, solamente al verso 19. Vamos al 19, dice: le pido a Dios que ustedes puedan conocer, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podemos entender. ¿Para qué? Para que reciba todo lo que Dios tiene para dar. ¿Por qué? Porque al conocer el amor de Dios, entonces podemos entender para que podamos recibir todo lo que Dios tiene para dar. ¿Por qué? En otra traducción dice, para que nosotros podamos recibir. ¿Qué es la mejor traducción? Recibir todo lo que Dios ya ganó en Cristo Jesús. Amén. Dios, escúchame esto, la fe no es para que Dios te dé algo, porque Él ya te lo dio todo. La fe es para tomar lo que Él ya te lo dio. Por eso que leemos varias traducciones para poder comprender. Amén. No uso mi fe para que luego Dios recién se ponga a hacer las cosas por mí o a sanarme. No, Él ya me sanó, la Biblia dice. El problema es que yo tengo que aprender a tomar lo que Él ya me ha dado. Y ahí es donde entra la fe. La fe es para tomar lo que ya me ha sido dado. En otras palabras, lo que ya tengo. Pero no lo estoy experimentando. Entonces, para poder experimentar todo lo que Dios me ha dado, necesito
ir comprendiendo el amor de Dios, porque a medida que comprendo el amor de Dios, mi seguridad, mi fe, mi convicción por Él, por las cosas que Él ya me ha dado, va a estar seguro. Vuelvo a repetir, a medida que yo conozco el amor de Dios, mi seguridad, mi convicción de lo que Él me ha dado, por ejemplo la sanidad, mi convicción de que Él ya me ha sanado, va a estar fuerte. Y si está fuerte, entonces me va a ser fácil usar mi fe para tomar lo que Él ya me dio, porque voy a estar plenamente convencido de lo que Él ya me dio. A los hermanos, a la gente, a los cristianos, ¿por qué les cuesta experimentar la sanidad o cualquier otra cosa? Porque duda. Amén. Porque duda. Tú debes dudar de tus dudas. Repito, debes dudar de tus dudas. Si hay algo en que debes dudar, duda de tus dudas. ¿Cómo se va a disipar esas dudas? Por eso que vamos a entrar a otro pasaje. Primero de Juan capítulo 4. Digan gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué a muchos nos cuesta creer? La fe ya ha sido depositada en nuestros corazones, amados hermanos. Son las dudas, las ladrones. Primero de Juan capítulo 4, y vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primero Juan capítulo 4, verso 16. Primero Juan capítulo 4, verso 16. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, verso 16. Miren lo que dice aquí. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Si yo agarro un papel y voy a la calle y pregunto una entrevista, ¿Dios te ama? Sí. 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 ¿Dios te ama? Todo el mundo me va a decir, Dios, sí, Dios me ama. Bueno, sí, supongo que Dios me ama. Sí, sabemos que Dios nos ama, pero la pregunta no es esa. ¿Cuánto sabes que Dios te ama? ¿Cuánto tú sabes? Del 1 al 20, ¿cuánto crees que Dios te ama? Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Y hemos puesto nuestra confianza, aquí entra la fe. Ahí está hablando la fe, en ese amor. ¿En qué amor? Del 1 al 20. Si tú sabes que Dios te ama 5, tu fe está en ese 5, no en el 20. Coloquemos una escala del 1 al 20. Obviamente, ya hemos visto que el amor de Dios es tan grande, que es imposible poder comprenderlo todo, porque no termina. Es ilimitado, inagotable. Pero para poder comprender lo que dice ese versículo, pongámoslo que el máximo es 20. ¿Cuánto sabes tú que Dios te ama del 1 al 20? Si tú me respondes 6, entonces tu fe es 6 y no 20, y no 15, y no 11. Tu fe va a estar a la medida de lo que tú sabes cuánto Dios te ama a ti. No a tu esposo, no al pastor, no al mundo, a ti. ¿Cuánto tú tienes revelado que Dios te ama personalmente a ti? No estamos hablando a todos. Sí, yo sé que Dios ama a todo el mundo. Me sé el versículo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Yo sé que Dios ama a la humanidad. Te estoy hablando a ti personalmente por tu nombre y apellido. No sé cómo te llamas. Belinda, la linda. Cualquier nombre como te llames. Amén. Supongamos que te llames Belinda. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. ¿Cuánto crees
que Dios te ama a ti, a ti. No estoy hablando de tu vecino, no estoy hablando de tu vecina. No, yo sé que Dios le ama mucho a mi pastor. No estoy hablando de ti. De ti personalmente, olvídate de lo que está a tu costado. ¿Cuánto Dios te ama? Del 1 al 20. Esa es la medida de fe que tú tienes. Si tú piensas del 1 al 20 que Dios te ama 10, esa es la medida de fe. Pero esa medida 10 puede subir. ¿Cómo va subiendo? Ya lo hemos visto. Tienes que conocer, tenemos que conocer el amor de Dios. Nuestras raíces tienen que estar más profundas, más profundas, más profundas, más cimentadas en su amor. ¿Cómo lo hago? Necesitas venir a la palabra de Dios. Necesitas venir a los servicios, al discipulado, a los cultos. Escuchar más y más y más y más y más. Entonces tu convicción por el amor de Dios hacia tu persona, no hacia tu mamá, no hacia tu papá, no hacia tu pastor, para ti. Hay mucha gente que tiene fe en el amor de Dios para otros. No, si yo sé que Dios le ama caleta. Bueno, en Chile caleta significa un montón a mi pastor. A mi mamá no, si yo sé que Dios le adora seguro a mi mamá, le ama muchísimo. Te estoy hablando a ti. Muchas veces mi mamá se acerca a mí y me dice, hijito, ora por esto. Y yo digo, mamá, pero Dios también te escucha a ti. No, pero es que a ti te va a escuchar más porque eres pastor. No, otra persona me dice, pastor, ¿usted puede orar por mí? Sí, yo puedo orar por ti. Pero Dios también te escucha a ti. No, usted está más cerca a Dios. ¿Se dan cuenta? Usted está más cerca a Dios. ¿Por qué usted está más cerca a Dios? Todos estamos más cerca a Dios a través de la obra de Jesucristo. Dios no tiene preferencia. ¿O Dios hace preferencia? No. Jesús en Juan 17 dijo, Padre, te doy gracias. Oro por aquellos, por mis discípulos, por aquellos que han creído en mí y por aquellos que van a creer a través de mis discípulos. Yo sé que tú me has amado a mí como amas a él. Juan 17, 23. Dice, lo vamos a leer, ya, leamos. Y después volvemos rápido. Juan 17, 23. En la Reina Valera. Juan 17, 23. ¿Qué dice? Ayúdenme. Mira cómo Jesús ora. Dice. A ver aquí. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo has amado tanto como me amas a mí. Dios ama a Jesús más que a ti. ¿Qué dice? Mira lo que dice ahí. Es una, disculpen la expresión, locura. ¿Cómo Jesús se atreve a decir que Dios Padre nos ama a nosotros tanto como ama a Él? ¿Cuánto te ama a ti? Como ama a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él. Recuerda, Él fue nuestro sustituto. Nosotros somos Jesús. ¿Sabían? 1 Juan 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno con Él. No estamos separados. Tú lo ves separado, pero la Biblia te enseña que tú y Jesús es uno. Y el plan de Dios era eso, que Él fuese nuestro sustituto. Dios nos trata como trata a Jesús. Cuando Él murió, eras tú muriendo. Cuando Él resucitó, eras tú resucitando una nueva vida. Por eso, podemos decir, no es legal que yo esté enfermo, porque no es legal que Jesús esté enfermo. Nosotros somos Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Y ahí lo dice. Dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí, que goce de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que lo has amado y que lo amas tanto
Jesús está orando al Padre. Padre, tú lo amas tanto como me amas a mí. Está orando por el mundo. Está orando por los discípulos y por aquellos que van a creer a través de los discípulos. Voy a leer los versículos anteriores. ¿Cómo te ama Dios? Como te ama Jesús. ¿Sabes que la Biblia dice también, aparte de que la Biblia nos enseña que Él es nuestro Señor, también nos enseña que Él es nuestro hermano mayor? ¿Sabían? ¿Sabían que la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos? Él es nuestro hermano mayor porque Él fue el primero en entrar, en resucitar esa nueva vida y nacer de nuevo. Uy, ya lo dije. Fue el primero, porque Él es nuestro sustituto. Él tuvo que morir para que tú y yo muramos al pecado. Él resucitó espiritualmente para que tú y yo podamos nacer de nuevo. Por eso la Biblia dice, juntamente con Él hemos muerto, juntamente con Él hemos sido bautizados, hemos muerto, hemos resucitado, y juntamente con Él, Efesios 2:6, estamos sentados en los lugares celestiales. Juntamente con Él. Pablo no dijo, Jesús murió por mí. Pablo dijo, juntamente, Gálatas 2:20, juntamente con Él he sido crucificado. Juntamente con Él. Tienes que identificarte. No digas solamente que Él murió por mí. Eso es una verdad a medias. Pablo dijo, juntamente con Él he sido crucificado. Tienes que verte tú crucificado cuando lo veas a Jesús en la cruz. Tienes que verte resucitado a una nueva vida cuando Él resucitó. Amén. Volvamos y tenemos que acabar ya. Volvamos a 1 Juan 4:6, nueva traducción viviente. En mi testimonio personal, en los años que ya tengo de cristiano, yo me convertí en 1986, el 28 de julio, un patriota yo, el 28 de julio ya de 1986, ¿ya cuántos años ha pasado? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuánto? 1986 a 2023. ¿Cuántos años ha pasado? A 90 son 7. Del 90 al 2023, ¿cuánto es? 10, 33, 36 más 7. 37. 37 años de cristiano que me he convertido. ¿Seguro? ¿Están sumando bien? Ya, si no, los lunes, pastor no hace la escuela. 37. Amados hermanos, en estos 37 años yo puedo ver y mirar atrás y ver adelante y veo que mi convicción por el amor de Dios ha crecido. Obviamente, cuando yo tenía problemas, sufría más. A pesar que yo oraba, Señor, ¿por qué? Porque venía la duda, Señor, necesito esto, Señor, aquí, y ahora ¿dónde voy a sacar dinero para comprar esto, de aquí, acá? Entonces comenzaba a dudar y era una lucha. Pero a medida que he conocido el amor de Dios, yendo a los seminarios, a la iglesia, a los cultos, escuchando cassettes, libros, a medida mi convicción comenzó a crecer, las dudas comenzaron por lo tanto a disminuir. Entonces ya no es una duda, me es más fácil orar y creer en Dios por cosas que necesito. Lo que dice ahí es la verdad. Ustedes necesitan, todos necesitamos, yo me incluyo, conocer más y más el amor de Dios. Amén. Entonces, 1 Juan 4:16 tenemos que acabar. 1 Juan 4:16 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en su amor. ¿En qué amor? En el amor que yo sé cuánto Dios me ama. Si tú piensas que Dios te ama poco, entonces tu fe es... Necesitas fortalecer tu fe al conocer el amor de Dios. Dios es amor
Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Verso 17. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece. Y al vivir en Dios, ¿cómo vives en Dios? Escuchando su palabra, conociéndolo a Él. Y al vivir en Dios, para vivir en Dios necesitas estar sumergido en Él. ¿Dónde puedo conocerlo? ¿A través de una película? ¿A través de su palabra? No quedándome en mi casa. Al vivir en Dios necesito escuchar la palabra de Dios. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Al vivir en Dios, necesito vivir en Dios, alabarle, adorarle, escuchar su palabra, conocerlo, leer la Biblia. ¿Qué va a pasar? Nuestro amor va a crecer hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, otro beneficio, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, fe, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo vivió Jesús? Confiando cada segundo en Dios. Dice aquí, no, volvamos al 17. Dice, al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor. No tendremos temor. ¿Tiene temor? Todos tenemos temor. Hay áreas en que nosotros tenemos temores, muy poquito, o en otras áreas un poquito más. En otras áreas no tenemos nada de temor. Hay personas, hay hermanos que son muy fuertes, están muy convencidos para recibir sanidad cuando están enfermos, pero les cuesta creer por Dios, por dinero, por un suplir, por sus necesidades. Necesitan conocer más a Dios en esa área entonces. Que Jesús es su pastor y nada le faltará. Salmo 23. Amén. Entonces dice aquí, por lo tanto no tendremos temor. El temor es todo lo contrario a la fe, a confiar en Dios. Si tú temes es porque no estás confiando. Si tú estás confiando, entonces no estás temiendo. No puede coexistir las dos cosas a la vez. Si este lugar estaría oscuro, amén, estaría lleno de tinieblas, de oscuridad, ¿qué tengo que hacer yo para sacar la oscuridad? Tengo que agarrar con mis manos y sacar las tinieblas y tirarlo por la ventana o por la puerta. ¿Qué tendría que hacer? Prender la luz. Cuando entra la luz, entonces la tiniebla se disipa. Dios es luz, lo hemos leído. ¿Dónde encontramos la luz? En su palabra. A medida que entra la luz, a medida que entra su palabra, a medida que conocemos el amor de Dios, entonces el temor va a comenzar a correrse. No hay otra forma. Si tú eres temeroso, amados hermanos, yo me considero una persona, desde niño era muy miedoso. Yo era muy miedoso, muy miedoso. Yo he tenido que vencer mi temor. Yo era un niño muy miedoso. Mi mamá me decía, vaya a apagar la luz del tercer piso. No quería, tenía miedo. No, el cuco, decía mi mamá. ¿Qué cuco? Vaya a apagar. Tenía miedo. Era muy inseguro. Mi mamá comenzó a darme las llaves de la casa. No te olvides cerrar bien cuando salgas. Ya tenía que manejar la llave de la casa porque ya comenzaba a estudiar en la universidad. Mi mamá me decía, no te olvides cerrar. Ya, cerraba con llave la casa, no había nadie en mi casa, tenía que cerrar. Caminaba una esquina para tomar amigos y cerré. Volvía, otra vez una cuadra, cerraba, no, estaba cerrado. Volvía otra vez al paradero, cerré o no cerré. Hermano, qué vergüenza, pero le digo la verdad, lo hacía 3 a 5 veces. ¿Y era porque la memoria me fallaba? No, era porque era inseguro. Todo eso Dios tenía que sacarme. Todo ese capú. Yo era una persona muy inseguro y muy miedosa. Yo he tenido que vencer mis temores. ¿Cómo lo he vencido? Conociendo a Dios. A medida que conocemos a Dios, nuestros temores se van disipando. No hay otra forma.
No es, a veces pasa una persona, he viajado tanto, que pasan hermanos en Argentina, en Brasil. ¿Por qué quiero que ore por ti, hermanito? Quiero no temer. Quiero que mis temores, mis miedos se vayan. Piensa que yo le voy a poner las manos. Lo único que voy a conseguir es despeinarlo. Piensa que poniéndole las manos, orando, sus temores se van a ir. No es por la imposición de manos, no es por orar, no es por hacer una vigilia, es por conocer a Dios, conocer al amor de Dios. Amén. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. ¿Qué juicio? El juicio que venía al pueblo de Israel. Amén. Y la iglesia tenía que salvarse. Ocurrió en el año 70. Ahí su pastor le va a explicar más. Ya se lo tiré. Por lo tanto, no tenemos temor en el día del juicio. Amén. Vino un holocausto terrible al pueblo de Israel. Que Jesús, lo que hizo Jesús es hacerle recordar lo que los patriarcas ya habían profetizado en el Antiguo Testamento. Venía un juicio. Pero la iglesia fue salva. Amén. No pasó por esa gran tribulación. Sino que podemos estar ante Dios con confianza, fe, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo vivió Jesús? Confiando en el Padre. Verso 18. En esta clase de amor estamos acabando. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Les dije, si acá hay tinieblas, si hay oscuridad, prendemos la luz. Entra la luz y la luz expulsa las tinieblas. No hay otra forma. Si tememos, acá dice, si tenemos miedo o tememos, según la traducción, es por temor al castigo. El temor siempre es porque estamos pensando que algo malo nos va a suceder. Si tememos, tengo miedo, de repente no alcanza el fin de mes y no voy a poder pagar la luz, no voy a poder pagar el gas, el teléfono, el celular. El temor, ¿qué es el temor? Dice, si tenemos miedo por temor al castigo. Castigo es algo malo, algo que te trae dolor. Estás considerando esa posibilidad. Estás diciendo, quizás a fin de mes no voy a poder pagar esto. Quizás tengo cáncer. Pastor, ¿puede orar por mí? Creo que tengo cáncer. Y yo le voy a responder, no voy a orar por ti. ¿Y por qué? Porque si tú crees que tienes cáncer, ¿para qué voy a orar por ti? ¿Se dan cuenta cómo la gente habla? Pastor, ore por mí, creo que me voy a morir. ¿Para qué voy a orar por él? Si él cree que se va a morir, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo Jesús? Conforme a tu fe, muere. Eso sí, déjame la dirección para ir. ¿Dónde va a ser el funeral? Pero la gente habla todas esas sandeces. Puro cacú. Ora por mí porque creo que tengo esto. No funciona así. Para orar por ti, yo me voy a poner de acuerdo contigo. ¿Qué estás creyendo? ¿Que tienes cáncer? Entonces no estamos de acuerdo. Yo creo que Dios te ha sanado a través de Cristo Jesús. Por la vida de Jesús estás sano. Entonces, ¿cómo voy a orar por ti si tú estás creyendo que tienes cáncer? Yo estoy creyendo otra cosa. Amós 3:3. ¿Cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Amós 3:3. ¿Cómo caminarás con Dios si no te pones de acuerdo con Dios? Dios dice que por las llagas de Jesús, de su Hijo, estás sano, pero tú dices que tienes cáncer, te vas a morir. Esa es tu convicción, eso vas a recibir. Amén. ¿Cómo saco ese temor? ¿Cómo saco esa falsa convicción? Tienes que escuchar el amor de Dios, tienes que creer, conocer a Dios y poner fe en el amor de Dios que estás conociendo. Entonces, si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si todavía hay temor en algunas áreas de nuestra vida, acá lo dice, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Pero pastor, yo creo en el amor de Dios, pero quizás no está creyendo plenamente.
Por eso que todavía hay cierto temor en ti, porque todavía el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Sí, creo que Dios me ama, pero todavía no plenamente, no hemos alcanzado todavía ese nivel. Por eso que todavía tenemos ciertas dudas, ciertos temores. ¿Me están entendiendo? Hay áreas en que todavía tenemos temores. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Dónde hallamos el perfecto amor? En mi suegra, en mi esposa, en mi esposo. Hay personas que dicen, no, yo el perfecto amor lo hallo en mi mascota. Ellos sí me aman incondicionalmente. Está morada. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo puede decir eso, no? Es que mi mascota cuando yo llego me mueve la colita. Se lanza y me da un abrazo. Bueno, límpiale su camino. Dice aquí, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Terminamos aquí. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. En la Reina Valera lo dice así. Dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero. O amamos a la gente porque Él nos amó primero. Las dos cosas es lo que dice. Es más, en otra traducción dice así, dice las dos cosas, dice, amamos a Dios y amamos a los demás. ¿Por qué? Porque Él nos amó, primero. Es muy importante entender eso. ¿Por qué dice primero? ¿Qué está diciendo? Está hablando de gracia. ¿Qué es lo primero? ¿La semilla o el fruto? La semilla. Tú necesitas primeramente conocer que Dios te ama. Al conocer que Dios te ama, eso es gracia, eso es la semilla. Y al conocer que Dios te ama, entonces te llenas de ese amor de Dios, te capacita, te habilita, comienzas a experimentar ese amor de Dios y luego, al experimentar, entonces vas a poder amar a Dios de respuesta, como sirviéndolo, ofrendando, diezmando y obedeciéndolo. Y también vas a poder amar a tus hermanos. El amar a Dios y el amar a los demás es respuesta de que Él me amó primero. Yo no puedo exigir que alguien ame a Dios si no ha conocido que yo lo ama a Él. En el Antiguo Testamento era distinto, era ley. Por eso que Jesús le dijo a los judíos, ustedes me aman de boca para afuera, pero su corazón está lejos. Tú podías amar a la gente de boca para afuera, así era la ley. Como el niño que tú le dices, siéntate, no quiero, siéntate, no quiero, siéntate, no quiero, siéntate. Por afuera estoy sentado, pero por adentro estoy parado. Así era el Antiguo Testamento. No queremos eso. No queremos eso es hipocresía, eso es lo que hacían los fariseos. Por eso que Jesús les dijo, ustedes honran a Dios, aman a Dios de largo para afuera, de su corazón está lejos. Ahora es distinto, ahora Dios nos ama primero viene la gracia, primero recibimos su gracia, amén. Luego que hemos recibido su gracia, su amor, hemos experimentado, entonces ahora puedo amar a Dios y puedo amar a los demás. Cuando yo encuentro una persona, ¿me escucha? Cuando yo encuentro una persona que le cuesta amar a alguien, le cuesta perdonar, por ejemplo, obviamente he encontrado una persona que conoce poco el amor de Dios, que tiene muy poca fe en el amor que Dios le tiene a él. Repito, cuando usted haya un hermano o una hermana que le cuesta perdonar, le cuesta caminar en amor, le cuesta caminar en amor con los demás, usted ha hallado una persona que tiene poca revelación del amor de Dios a él mismo. Por eso que le cuesta amar a los demás, amar a Dios. Porque hay hermanos que aman a Dios más que otros.
Nadie se moleste conmigo. ¿Por qué hay hermanos o hermanas que aman a Dios más que otros? Y lo demuestran con el fruto. Sirven a Dios, son muy fieles, siempre están ahí escuchando la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, tienen pasión por la palabra de Dios, lo buscan. Quieren la palabra de Dios, invierten dinero en la palabra de Dios, sirven a Dios, nunca dejan de servir. ¿Por qué demuestran mayor fruto? Porque tienen mayor amor a Dios. ¿Por qué tienen más amor a Dios que otros hermanos? Porque han conocido más el amor de Dios que tú. Esa es la solución. Cuando usted haya entonces un hermano o una hermana que le cueste caminar en amor, o que le cueste servir, porque servir es caminar en amor, ¿o no? Si usted haya que alguien, o a ti mismo, yo no sé tu nombre, tu apellido, no interesa, si a ti mismo te cuesta servir a Dios, entonces necesitas comprender más el amor de Dios, porque el amor de Dios te empuja, entre comillas esa palabra, te empuja, ¿sabes a qué? A ser agradecido. Amén. Amén. Y ese agradecimiento lo manifestamos con servicio, con ofrenda, con diezmo, con todo lo que nosotros tenemos, con nuestro tiempo. Vamos a ponernos de pie. Gracias. Me faltó tiempo para otros versículos, pero se lo voy a tirar. La Biblia solamente se lo voy a decir. La Biblia enseña en Romanos 8, el verso 14, que Dios nos ha hecho hijos. La voluntad de Dios ha sido siempre que nosotros seamos hijos. En Romanos capítulo 8, verso 14, dice que Él nos ha hecho hijos. Y luego dice que el Espíritu Santo nos impulsa a que clamemos a Dios, Abba Padre. Abba significa papito. Si tú vas a Gálatas, también dice lo mismo, que Dios nos ha hecho hijos. Y dice que el Espíritu Santo nos impulsa, según la traducción que usemos, nos impulsa a que nos dedicamos a Dios como papito, como Abba. Abba Padre. ¿Por qué como papito? Está diciendo que el Espíritu Santo nos va a guiar a que tratemos a Dios como un Padre amoroso, porque eso significa papito. En Romanos 8, 14 dice que Dios nos ha hecho hijos para que podamos comprender y entender su amor. La finalidad por que Dios nos ha hecho hijos es para que nosotros podamos experimentar su amor. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que nos esclavice al miedo, al temor. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En cambio, no hemos recibido un espíritu de temor, en cambio hemos recibido un espíritu, todo lo contrario, un espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el que nos ha adoptado hijos suyos. A ver, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu que teníamos antes de ser cristianos. ¿Qué espíritu teníamos? Un espíritu que nos caminaba en temor, miedo a todo. En cambio, significa todo lo contrario, nos ha dado el Espíritu de Dios para que podamos experimentar todo lo contrario al temor. Seguridad, convicción, fe. ¿Por qué Dios nos hace hijos? ¿Por qué Dios nos hace hijos? Porque es el amor máximo que existe. El amor de un padre. En el Antiguo Testamento ellos no eran hijos, eran siervos. Ellos no podían conocer el amor de Dios a plenitud, porque eran siervos. El plan de Dios era que Jesús muera por nosotros, resucite
para que así Dios pueda hacernos hijos. Y al hacernos hijos, comienza a haber un trato de padre a hijo. Lo dice, Abba Padre. Ahora llamamos Abba Padre. En Gálatas dice lo mismo, pero dice que el Espíritu nos impulsa a que lo llamemos Abba Padre. Lo trates como tu papito, como una persona que te ama infinitamente. ¿Por qué Dios quiere esto? Para que tengas seguridad, convicción, fe y no tengas problemas, para que tu fe pueda tomar lo que Él ya te ha dado y puedas experimentar toda la plenitud que Él nos ha dado. El hacernos hijos hace que Dios pueda amarnos a lo máximo, porque ya no es el amor de un Dios, es el amor de un Padre. Señor. Ya no es el amor de tu Dios, ya no es el amor de tu Señor solamente, es el amor de tu Padre que está comenzando a experimentar. Entras en una relación ya no de Dios a siervo, como en el Antiguo Testamento, sino en una relación de padre a hijo. Trátalo a Él como tu padre. Ya no hay reglas, ya no hay ley. Mi relación no es con la ley. Dios no quiere más que el hombre se esté relacionando con la ley, con los 10 mandamientos. No, ahora nuestra relación es con una persona, con el amor infinito de Dios. Dios, su plan fue maravilloso, extraordinario, inmejorable. No puedes mejorar ese plan de Dios. El amor de un padre es lo máximo. Y ese era el plan de Dios. Convertirnos en sus hijos para que Él pueda amarnos ya no solo como Dios, ya no solo como Señor, sino como un Padre. Como un Padre tierno, amoroso, que nos cuida, nos protege y suple todo. Eso significa Abba. Abba. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por ese inmenso amor que tú nos has dado. Ahora entendemos por qué tu palabra dice: mirad cuán grande es el amor de Dios, que nos ha hecho ser hijos de Él. Gracias, Señor. Si tú tienes alguna necesidad, pasa aquí rápidamente. Amén. Queremos orar. Quiero orar por ti. Pero cuando pases, recuerda, pasa creyendo en el amor de Dios, colocando tu fe en el amor de Dios. Pasa para recibir. Padre, yo voy a pasar para recibir, porque creo que tú me amas. Sea por sanidad, sea por liberación, sea por cualquier cosa, algún problema que tú necesites, mientras adoramos a Dios con una canción, pasa aquí adelante, pero pasa con esa actitud de recibir, colocando tu fe en que Dios te ama a ti y te ama muchísimo, porque Él es tu Padre. Amén. Hacia ti.
es tu padre.